¿Qué más puedo tener? Entonces, si ya te mencioné que tenemos en sí esa codificación de ceros y unos, entonces ahora nuestro conteo binario, pues precisamente hablando de solamente 4 bits, nuestro conteo sería de la siguiente forma. Tengo precisamente el 0, 0, 0, 0. Cuando yo incremento al siguiente número, pues obviamente sería el 1, pero para el siguiente el número yo ya no puedo seguir avanzando en mi numeración porque solamente tengo el término 0 y el término 1. Entonces lo que hago es igual que cuando agregaba yo en los decimales, agrego el siguiente dígito y pongo el 0. Entonces tendría yo el 1, 0, el 1, 1, se acaban los unos, aumento el siguiente dígito y empiezo con 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 y vuelvo a aumentar el siguiente dígito. Si te das cuenta, de una manera más sencilla, lo que estoy observando es que se van cambiando de 0, 1, 0, 1 y en el siguiente tengo dos ceros, dos unos, dos ceros, dos unos, en el siguiente tengo cuatro ceros, cuatro unos y en el siguiente tengo 8 ceros, 8 unos. Y de esta manera podría yo estar verificando y poder hacer un conteo binario de manera muy rápida. Entonces, este es nuestro primer conteo en la numeración binaria. Una vez de que tengo este conteo de la numeración binaria, sabemos que cada uno de ellos tiene un peso. El primero habíamos dicho que es 2 a la 0. El segundo habíamos comentado que era 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. De tal suerte que entonces, ahora lo que habíamos mencionado, si yo multiplico cada uno de estos números por su peso correspondiente, podría yo hacer la suma de ellos y me daría el número decimal correspondiente a esa numeración binaria. En el primer caso, pues todos son ceros, por lo tanto tendría yo el valor de 0. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, que yo multiplico el 2 por el 2 exponente a la 3, que sería un 8, entonces tengo un 8 que voy a sumar a un 0, que voy a sumar a otro 0 y que voy a sumar a otro 0. Por lo tanto, el número correspondiente sería 8. Sin embargo, vamos a tomar el ejemplo que tengo acá, que sería este que estoy encerrando. Entonces, tengo el 1 por el 8, entonces tendría yo un 8 acá. Tendría yo el 1 por el 4, tendría yo el 4. El 1 por el 0 por el 2 sería un 0. Y el 1 por el 1 tendría yo el 1. Por lo tanto, la suma de ellos me daría 8 más 4, me daría un 12, más 1, me daría un 13, en donde el 13 precisamente es el número correspondiente al decimal. Si te das cuenta, este es el conteo que tenemos nuevamente en un conteo decimal. Este es nuestro conteo binario y existe la equivalencia entre ellos si hacemos la multiplicación de los pesos. Existe nuevamente dentro de estas conteos nuestro número decimal que ya conocemos, el número binario que ya encontramos la relación entre ellos y obviamente vamos a agregar el hexadecimal. Dentro del hexadecimal vamos a llegar a la numeración número 9 como llevábamos en el decimal. Sin embargo, en lugar de incrementar el siguiente dígito, lo que vamos a utilizar en el hexadecimal son las letras. Entonces vamos a trabajar con la A, B, C, D, F. Y al llegar a la F, nuestro conteo, entonces entraríamos al incremento del primer dígito y empezaríamos a trabajar hasta el 1, con el 1, 0. Y llegaríamos, en este caso, hasta el 1, F. Y así sucesivamente. Esta sería entonces el conteo de tres numeraciones, que sería la decimal, la binaria y la hexadecimal. Y si te das cuenta, hay una relación entre cada una de ellas y podemos llegar a conversiones entre estas bases. En este caso, yo te sugeriría que vieras también el video en donde tenemos precisamente las conversiones entre bases. El siguiente conteo o código binario es el código Gray. El código Gray se utiliza mucho en la parte de automatización, en la parte de sistemas digitales. ¿Por qué? Sobre todo
porque hay algo interesante. Cuando nosotros trabajamos con diferentes sensores, con diferentes sistemas, y sobre todo los sensores son mecánicos y tienen recordemos que los sensores tienen cierto tiempo de retardo, tienen cierto tiempo de respuesta, y esto significa que cuando nosotros trabajamos con varios sensores que nos tienen que dar información para un solo sistema, en algún momento varios de esos sensores no nos van a entregar la información al mismo tiempo, que es cuando se requiere. Y entonces cuando necesitamos tener, por ejemplo, la posición de un sistema, nosotros estamos verificando la posición por 4 sensores, pero si la posición de esos 4 sensores nos las dan con un código binario, observemos que cuando yo hago un cambio del 0 al 1, solamente cambio un bit. Si yo me muevo del 1 al 2, si te das cuenta, cambio 2 bits. Si me muevo del 2 al 3, vuelvo a cambiar solo un bit, pero si me muevo del 3 al 4, estoy cambiando 3 bits. Eso significa que ya sistemáticamente, mecánicamente, puede ser que al momento de que yo cambie de leer estos dos sensores, al siguiente instante el tener que mover al tener que leer esos 3 sensores, la información en paralelo no me llegue como debe de llegar, sino lleguen retrasadas en algún momento. Entonces, eso significa que si yo leo en el instante en el que están desfasadas las señales, pues obviamente podría yo causar errores en las lecturas de esos sensores. Para esto yo te sugeriría que veas el video en donde vemos las características dinámicas y estáticas de los sensores. Y esto aplica para los diferentes sistemas. Los diferentes sistemas tienes que estar presente, tienes que tener conciencia de cómo vas a estar comunicándote entre ellos. Y si vas a tener una comunicación en paralelo como es esta y tienes que estar verificando la información de forma inmediata, una codificación binaria tal cual no te funcionaría. Mi recomendación es trabajar con una codificación código Gray. Código Gray lo que hace es que del 0 al 1 te va a cambiar un bit, del 1 al 3 te va a cambiar un bit, del 3 al 2 te va a cambiar un bit, del 2 al 6 te va a cambiar un bit. Si te das cuenta, la codificación solamente se va moviendo de un bit en bit. Eso significa que puedes evitar el tener errores en lectura para una transferencia de este tipo de sistemas. Y sobre todo cuando estás trabajando con una comunicación paralela, que en este caso es el hecho paralela. Es el hecho en el que en algunos de los sistemas tienes que estar manejando este tipo de información. Cuando estás trabajando de forma serial, no tendrías ningún inconveniente. Yo te sugiero también veas el video en donde vemos precisamente los tipos y los métodos de transferencias de datos. No te pierdas más videos sobre sistemas digitales.